Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial y a los que están en línea. Soy la doctora Xochiquetzal Sánchez Chávez, actual tesorera de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal AME y vocal del Comité de Mujeres Endoscopistas de México. Este comité se formó con el objetivo de romper las barreras de género, proporcionando confianza y fortaleza a nuestros miembros para favorecer su desarrollo profesional, ser guías y apoyo para las mujeres endoscopistas, promoviendo su crecimiento y liderazgo en el campo de la endoscopía y la medicina en México. Para mí es un gusto y un honor presentar a grandes mujeres que tenemos aquí con nosotros, algunas de las mujeres pioneras en la endoscopía y gastroenterología de México. En primer lugar, tenemos a la doctora Margarita Beatriz Dehesa Violante, pionera en la gastroenterología y hepatología de México. Es jefa del Servicio de Gastroenterología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y recientemente se develó su busto en la Plaza de Médicos Ilustres, siendo la única mujer con este gran honor. Muchísimas felicidades. Tenemos a la doctora Clara Luz Martínez García, mujer pionera en la endoscopía también, expresidenta de la MEG, actual presidenta del Grupo Latinoamericano de Intestino Delgado y jefa del Servicio de Endoscopía del Hospital San Angelín Universidad. También nos acompaña la doctora Angélica Hernández Guerrero, mujer pionera en la gastroenterología y endoscopía mexicana, expresidenta de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y en la MEG, y actualmente es la jefa del Servicio de Endoscopía del INCAN. Por último, tenemos a la doctora Yolanda Zamorano Orozco, la cual es jefa del Servicio de Endoscopía del Hospital Carlos MacGregor y es nuestra actual presidenta. Por último, presento y cedo el micrófono a nuestras coordinadoras de esta noche. Dos grandes mujeres, jóvenes, entusiastas, trabajando en pro de nuestra querida asociación. Nuestra actual presidente del comité, la doctora Patricia Carballo Guevara, y nuestra secretaria Nancy Aguilar Olivos, esperando que los disfruten así como nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Xochiquetzal, por su amable presentación. Es un honor darles la bienvenida a ustedes, distinguidas ponentes, invitadas de este conversatorio, a que nos han dedicado su valioso tiempo para compartir sus experiencias y sus conocimientos. También agradecemos a la audiencia por acompañarnos el día de hoy, tanto de forma presencial como virtual. Les explico un poquito sobre cómo va a tratar la entrevista, el desarrollo de la misma. Esta se va a desarrollar en tres partes. En la primera realizaremos preguntas generales para conocer la trayectoria de nuestras ponentes. En la segunda parte profundizaremos en temas específicos relacionados con sus experiencias personales como mujeres en la endoscopía. Y finalmente cerraremos con una ronda de preguntas del público presente y de quienes nos acompañan. Les invitamos a participar activamente a todos y disfrutar de este enriquecedor diálogo. Estamos muy emocionadas de tenerlas aquí para esta conversación. Vamos a iniciar con nuestro primer segmento y la primera pregunta es sobre qué las inspiró a especializarse en endoscopía. Doctora Angélica. ¿Yo? Ok. Bueno, yo hice gastroenterología en el hospital, ahora Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde tuve un maestro espectacular, creo que fuera de serie en su momento, porque empezamos a trabajar parte de la inteligencia artificial y el análisis de decisiones en ese momento.
éramos como los locos residentes de ahí porque andábamos haciendo bases de datos y demás. Y él tenía una visión muy importante, esto fue el doctor Ramón Bomanglada, ya murió hace varios años, pero él tenía una visión, el gastroenterólogo tenía que saber hacer endoscopía, era parte de su formación. Y obviamente él nos introducía mucho a la endoscopía, incluso él compró endoscopios con su propio dinero y en el servicio de gastroenterología donde nos formamos, hacíamos endoscopías, nos tocaba hacer las endoscopías de gastro y de medicina interna, siempre hubo como esa división, ¿no? O sea, medicina interna por un lado pues, y cirugía por el otro lado. Pero bueno, entonces desde ahí empecé a ver que realmente la endoscopía pues era algo que me llamaba más la atención. Hígado también, en ese momento cuando me tocó estar como residente, era como lo más científico de la gastroenterología, doctora Deza, ¿se recuerda? Entonces los científicos eran los más inteligentes eran los que hacían hígado. Pero a mí me gustaba hígado, pero me gustaba más la endoscopía y prefería quedarme en las tardes con uno de mis compañeros para hacer endoscopías muy rudimentarias al final de cuentas. Bueno, con poco, con poco desarrollo tal vez por la tecnología que teníamos limitada. Y desde ahí empecé a crecer, bueno, a trabajar o a gustarme esto y ya cuando terminé uno de mis compañeros, Jacobo Félix, colombiano, gran amigo mío y compañero, empezó a hacer endoscopía y entonces yo me la pasaba con él todo el tiempo viendo todo lo que podía hacer. En un cuartito, hacía endoscopías, ponía una sonda, hacía gastrostomía. Yo dije, esto es muy resolutivo y a mí me gusta. Entonces ahí fue donde me inspiré y donde me apasioné por empezar a trabajar en la endoscopía. Mm. Doctora, bueno, yo realmente, yo soy como un poco más grande que ustedes en cuanto a edad y realmente pues me tocó muy poco la endoscopía, era como un servicio así como aparte. El doctor Ramírez de Gollado era entonces el que era el jefe. No teníamos más que endoscopios de, pues que no había videoendoscopio ni nada. Y me gustaba, pero pues realmente si era por estaturas, pues me tocaba hasta el último. Un tema muy importante. Pero siempre me gustó porque además la correlación, como dicen, pues realmente sí creo que es algo bien importante. Y ahora creo que muchas cosas, pues el otro día que me dice una paciente, es que me hice una serie gastroenal porque nadie me la quería hacer porque dicen que ya no hacen. Le digo, pues no, ya no se hace, pues ya lo que hay que hacer es endoscopia, hay que ver, hay que ver. Entonces realmente como que sí es algo que transformó muchísimo la gastroenterología. Yo no me dediqué a eso, pero pues realmente sí es algo muy bonito, muy interesante. Y bueno, pues ya no me tocó, pero pues ahí le seguimos. Excelente. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron al iniciar su carrera en este campo de la gastroenterología y la endoscopía? ¿Para aclararnos? Ok, bueno, desafíos yo creo que muchísimos. Desde el que tú te encuentras, yo que venía de una práctica clínica y quieres hacer endoscopía, a mí quien me motivó un poco fue el doctor Ramírez de Gollado, que fue el que abrió el curso de endoscopía para mis internistas, cirujanos y gastos en La Salle, y me dice, ándele doctora, y la verdad me interesaba, como dice la doctora de esa, porque en la clínica pues te quedabas con el diagnóstico clínico y de imagen, pero era bien interesante cómo voy a profundizar, mejor viendo y haciendo un diagnóstico. Entonces, el mayor desafío primero es aprenderte muy bien la anatomía y la fisiología de todo el tubo digestivo. Después, ver qué tantas habilidades tienes y reconocer si las tienes y cuáles son tus limitaciones, porque la endoscopía es de mucha habilidad y de destreza, ¿sí? Para hacer procedimientos seguros, precisos y que no tengas complicaciones. Entonces, mi primer desafío es ver, ¿puedo o no puedo? ¿Tengo habilidad o no tengo habilidad? Independientemente de que tienes que hacer un repaso de la anatomía, de la fisiología, para entender qué estás viendo. Entonces, bueno, pues ese desafío te lleva tiempo, te lleva horas. Yo me acuerdo que comencé y este dedo se me luxó, perdón,
y tuve que entablillarlo un tiempo porque el estar. Entonces es un desafío decir, bueno, sí, que si los que tenemos manos pequeñas, que si los que tenemos manos grandes, entonces pues otro desafío que lo superas, ¿no? Entonces el tiempo que decides estar, porque como decía Angélica, es estar con los profesores viendo, y a mí también me tocó un poco la fibra, ¿sí? En donde estaba sentada, me tocó estar en el curso, mi primera rotación fue especialidades con el doctor Barinaga, y entonces con el ente escuela, con Marañón en Pemex, el ente escuela también. Bueno, con el doctor Barinaga ya empezaba la videoendoscopía y estar ahí viendo, pero en las tardes hacías fibra. Entonces otro desafío es no aburrirte, no cansarte, ¿sí? Estar ahí con el mentor que te esté enseñando, el que tener tolerancia, que te enseñen. Otro desafío es arrastré el carrito porque íbamos a hacer la vía biliar a rayos X y al residente le tocaba llévate el carro, lava los accesorios. Entonces son desafíos que te vas enfrentando en donde tú dices, ay, yo ya vengo con una especialidad y cómo voy de nuevo a empujar carrito, a lavar equipos, pero los vas superando y vas viendo que eso te va dando un final feliz, ¿no? Que logras a tener control de lo que quieres hacer. Exacto, pues ahí no hay obstáculos, ¿no? Cuando quieres hacer lo que quieres hacer. Cuando te gusta, Exacto. le dedicas tiempo. Y eso es Excelente. lo primero que hay que dedicar a cualquier especialidad, tiempo. Doctora Zamorano, y en su caso, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Bueno, creo que cuando salgo de una escuela de la que estoy muy orgullosa y muy contenta de que esté aquí mi maestra, todos queremos ser hepatólogos. Y si no, nos tocaba, ¿verdad? Sí. Entonces desayunábamos, comíamos y cenábamos hígado. Y la verdad que lo disfrutaba mucho. Incluso la doctora me permitió hacer una rotación con el doctor Agustín Albillos. ¿Se acuerda? Sí, cómo no. Pero ¿en qué momento me llamó la endoscopía? Yo creo que fue en el R5, que veía al doctor Blancas, que veía al doctor Paz, al doctor Torres Durazo, dos expresidentes de la MEG y el doctor Paz, nuestro maestro, que siempre era muy tutorial, siempre atrás de nosotros. Entonces, el desafío fue decidir. Y algo que siempre vi en los servicios es que siempre había hombres, no había ninguna mujer. Entonces hice examen en el GEA González y era un servicio en donde estaba un poco en transición. A veces iba ya el doctor Farca, a veces ya no. Estaba el doctor de la Mora, la doctora María Elena López, Alberto González Angulo y Gonzalo Rodríguez. Ajá, entonces yo cuando vi que eran 30, ¿no? Y dije, no, pues, y la mayoría hombres y también compañeros de la generación, la mitad habíamos ido a hacer examen. Entonces, yo me acuerdo que la doctora estaba muy contenta porque los únicos que quedamos fueron los de casa, Enrique Fernández y yo. Entonces, ¿Cuál debe? Sí, ¿cuál debe? Si no, también nos tocaba. Y entonces llego y solo hombres. Era la única mujer. Estaba saliendo Ale Noble, estaba saliendo Blanquita Pérez Burguete de Veracruz y me parece que Ivonne Cedillo. Yo la conozco de nombre, pero no. Entonces, pues sí, después ese era el gran reto, ¿no? Que yo decía, es que me van a comer, ¿no? Los R2 y los R1, pero después uno aprende a sobrevivir, ¿no? Y ya después decían que eso era un matriarcado, ¿no? Entonces, creo que el desafío era el tener más confianza. Siempre decimos, hay que ciertas tareas para hombres y para mujeres, y la verdad es que la práctica hace al maestro, ¿no? Y entonces yo creo que el desafío es tener una convivencia con el otro género. Claro, porque es enriquecedor, ¿no? Ambos lados de la moneda. ¿Sí? Sí, Y claro. la mujer siempre aporta ese lado femenino, ese detalle a las cosas, y en la endoscopía también se requiere. Obviamente tenemos la parte de la ergonomía, las lesiones
por el uso de los endoscopios, los equipos son más pesados, hasta eso como que sí nos ha sido un poquito más retador a las mujeres, pero la verdad es que agradecemos mucho el tenerlas a ustedes como pioneras, el que se hayan atrevido, el que nos hayan inspirado a muchas y por eso pues estamos aquí. Vamos a continuar con las preguntas. Bueno, y una cosa es haber ingresado, ¿no? a la especialidad, pero otra es terminar, avanzar y después tener logros profesionales. ¿Cuál consideran, doctoras, que han sido sus mayores logros profesionales? Doctora Clara Luz. Uf, pues yo creo que muchos. Primero, el mantenerte, el estar activa científicamente, con gente joven, ¿no? A mí siempre me gustó compartir el conocimiento con mis médicos residentes en adiestramiento, sesiones. Pero yo creo que tu logro lo va dando los años, tu experiencia, tu madurez, porque yo creo que la especialidad tiene dos grandes pilares. Uno es el conocimiento médico, el otro es las habilidades y el tercero es la experiencia que vas obteniendo, ¿no? Y el que veas que siempre te has mantenido. Ahí me tocó, iba yo a los primeros gabinetes particulares en la Colonia del Valle y ahí llegaban gente. ¿Te acuerdas? Comenzábamos a entrar en la práctica privada. En una ocasión en el hospital yo empecé a hacer mucha cosa privada en lo que ahora es el Star Médica Centro, el Hospital Santa Fe de aquellos años. Y en una ocasión el doctor Arrubarrena, que lo conoció, doctora, el jefe de quirófanos, me dijo, doctora, tiene usted mucha habilidad para la vía biliar, pero ahí viene alguien picándole los talones. Una doctora que también hace las cosas muy bien y era María Elena López, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu mayor experiencia? Mantenerte activa en la educación y después ya hacer logros. Primero, ser jefe de servicio, ¿no? Me tocó como compartir la jefatura por Gabriel Mancera, se abría el hospital nuevo, después de que se tiró y se hizo nuevo, se abre y ahí me toca ser la primera jefe de servicio, llegar al servicio, rediseñarlo, me fui a robar un arco de fluoroscopía de terapia intensiva, me lo subí y ahí puse la sala de vía biliar sin tener que compartirla con rayos X, ¿no? Entonces, tener ahí ya mi arco fijo para hacer CEPRES. Entonces, pues mi primer logro es ser jefe de servicio en una institución, pues que te da mucha fuerza, ¿verdad, doctora? Las instituciones son los grandes gimnasios que te dan mucha fuerza para desarrollarte en la práctica privada. Y después, bueno, ser presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Me tocó, primero fue Ligia, luego fue Angélica, y yo fui la tercera mujer y la primera de 2 años, que también me tocó esa plataforma para transformar a la MEG en colegio y exigían que el presidente fuera de 2 años, por eso me quedé 2 años, establecer una plataforma administrativa en la MEG, estructurar más cosas. Y bueno, ese es un gran logro que vas poniendo palomita, dices, ay, dentro de mi carrera he logrado esto. Y ahorita, bueno, pues ser presidente de una institución latinoamericana como es Intestino Delgado, pues es otro gran logro que dices compartir, conocer gente, tener relaciones con médicos de tu especialidad de muchos lados, de veras que te da muchas fortalezas. Y para mí son mis principales logros profesionales. Y en paralelo, pues van algunas veces otro tipo de logros personales, ¿no? Pero bueno, en la endoscopía son mis grandes logros que he tenido. Que finalmente estamos aquí, estamos en esta charla, pero ustedes son los pilares de justo, ¿no? De la reunión, la conversación. Y doctora Dehesa, ¿cuáles serían sus principales logros? Bueno, pues yo diría que más que nada fueron logros no en cuanto a la endoscopía, porque yo, bueno, me quedé como jefe de servicio hasta que me jubilé. Y me jubilé porque querían que fuera yo la directora y dije no, ahí ya no, ahí no alcanzo, ahí sí no alcanzo. Pero sí tuve la oportunidad de estar 2 años en Los Ángeles en un hospital público, en donde todavía, bueno, yo llegué ahí y a mí me dijeron, ¿quieres hacer endoscopía?
¿sabes hacer endoscopia? Y yo les dije que sí. Y bueno, sabía no mucho. Y en esa época estaba un doctor que me dijo, ¿quieres hacer un trabajo conmigo? Sí, doctor. Queremos ver si el Helicobacter pylori es más frecuente en la población hispana o en los que son extranjeros. Y población hispana en Los Ángeles eran miles. Entonces me decían, este te toca a ti porque tú le puedes hablar en español. Y entonces, hicimos como 5 trabajos al respecto. Y eso fue así como, de hecho fueron publicados en revistas indexadas internacionales. Y llegamos a la conclusión, yo todavía sigo creyendo en eso, aunque se pongan tristes, pero el Helicobacter pylori ahí vive tranquilo y yo creo que no da nada. Entonces, pues hicimos trabajos que fueron publicados, aceptados, indexados y realmente pues fue, yo creo que mi logro más grande en la endoscopía y realmente pues fueron 2 años de mucha experiencia y realmente pues ya dije, no, pues me gusta la endoscopía, pero yo tenía que regresar a trabajar como jefe y pues yo me jubilé siendo jefe y no me hubiera jubilado, pero ya no les voy a decir por qué me jubilé. Pero de todos modos todavía sigo estando activa en lo posible. Pues la endoscopía ha crecido muchísimo. Yo también he crecido para abajo. Entonces ya casi no hago, pero finalmente fue una experiencia muy agradable y muy, pues, como que uno llega a la conclusión de que los hispanos tenemos otras cosas. El Helicobacter pylori ahí anda, pero no va a ser no le tengan miedo al Helicobacter. Y con respecto a este tema, en cuanto a investigación, los aportes como mujeres endoscopistas de larga trayectoria y como presidentas de la asociación, las 3, que es segunda, tercera y cuarta, actualmente la doctora Zamorano, ¿qué impacto cree que ha tenido su trabajo en la práctica clínica actual? Bueno, creo que desde las etapas iniciales me ha gustado dar clase y compartir. Y algunos alumnos que están aquí siempre disfruto saco mis plumas de colores, ¿no? Y empiezo a hacer diagramas. Entonces, el compartir el conocimiento, ¿no? Eso te da crecimiento como persona y como profesional. Pero yo siempre les digo a mis residentes, ¿no? Que el tener una evidencia documental, el que midamos lo que hacemos, el que esté de acuerdo a los estándares internacionales, es impactar y además agradecer a nuestros pacientes y a la institución. Yo toda la vida he estado en una institución pública y yo le debo mucho a mi instituto y es la mejor manera, ¿no? de impactar. Hubo momentos en que en la biblioteca, o sea, me decían, usted es la doctora Zamorano, de endoscopía, ¿no? Porque hacían como una reseña de qué servicios y quién eran los autores, ¿no? Que más publicaban. Entonces creo que eso te da un acervo histórico, ¿no? Y tal vez también te inspira y también le da renombre a tu servicio, ¿no? O sea, es el nombre de todo el equipo, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que un buen líder se rodea de personas que son mejores que él. Entonces, es la suma de todos. La verdad es que ese es el impacto que he tratado de transmitir a ya bastantes generaciones, ¿no? De endoscopía, aunque en un momento dado también mi debilidad es, y me puedo a decir que el expertise en neurogastro que también me jaló, creo que el impacto, ¿no? En que veas tus trabajos en foros nacionales, internacionales y que te citen, ¿no? O sea, el que te citen en una presentación
dices, ay, es el servicio, ¿no? Es el servicio, es el instituto o en el caso de Neurogastro, ¿no? El Hospital Español y además México, ¿no? O sea, es México. Entonces, eso es el mensaje que he tratado de transmitir. No, y además, como parte de las actividades de la asociación, el desarrollar talleres en temas específicos, la creación de las guías de práctica clínica, todo eso pues deja un gran legado para todos los que estamos en esta carrera y pues todos los que vienen después. Así es. Excelente. Muchas felicidades por eso. Pues vamos a pasar a la segunda parte del conversatorio. El segmento 2 es acerca de sus experiencias personales específicas. Vamos a hacer un poquito más íntima la cosa y lo que quieran compartir. Ay, adelante. qué miedo. Ay, qué bello. Sí. No, bueno, pero esto se trata de inspirar. ¿Y si ha habido algún momento decisivo en sus carreras? Un punto clave, un punto que digan, de aquí parte para adelante diferente para mí, ¿qué pudiera haber sido? Doctora Angélica. Bueno, creo que yo me quedé trabajando en el instituto después de haberme formado ahí en endoscopía, en el INCAN me refiero, y pues estaba yo muy arropada por mi profesor, por mis profesores, que fue el doctor Israel Podolsky y la doctora Virginia Campillo. Pues estaba muy arropada y trabajamos juntos de manera muy armónica y siempre tratando de innovar, de hacer cosas. El momento difícil fue cuando los dos dijeron nos vamos. Y entonces te quedas. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que me voy a quedar? Por favor, no te vayas. O sea, ¿cómo que te vas a ir? Yo tenía 2 años de haber estado 3 años de estar en el instituto y pues de ser la niña chiquita, la escrita chiquita, ¿no? Porque tenía pues, 2 años, 3 de estar ahí. Y de repente, pues por situaciones personales, de trabajo, etcétera, pues dije, pues ahora sí que ahí nos vemos. Y pues te quedas. Entonces cuando me dijeron, te quedas tú encargada del servicio, dices, o sea, a ver, no soy una niña. O sea, a ver, yo tengo experiencia, a lo mejor, digo, veía cómo se desarrollaba, ¿no? Cómo iban trabajando, pero de ahí a que yo empezara, y luego con un grupo de residentes ya que demandaban pues el área, la sede para entrenarse en el instituto, pues peor aún. Entonces al final, creo que en ese año me quedé yo sola. O sea, vi que estaba, de repente estaba y no estaba, Israel se fue y bueno, yo lloraba con el doctor Ayelo, que en ese momento era mi jefe de departamento y decía, ¿y qué voy a hacer? Y pues órale, entrale, no hay de otra. Y pues creo que a partir de ahí me quedé yo, empecé a hacerme de algunos adscritos que estuvieron trabajando conmigo un par de años y después empezamos a formar un grupo, un equipo de trabajo muy interesante en el cual nos fue, o sea, creo que el interés fue pues, muy compartido, muy afín a todos, ¿no? El que queríamos trabajar, el que queríamos hacer, el que queríamos organizar y como lo comenta Yolanda, creo que no debe ser la protagónica, si en este caso me tocó ser a mi mujer, ¿no? No tuve mayores problemas, al contrario, o sea, órale, claro que puedes y tienes que hacerlo, pero sí me hice, y casualmente todos mis colaboradores del Senójano, colaboradores, mis amigos de trabajo, no mis compañeros, todos fueron hombres. Entonces, recuerdo muy bien que mi subdirector me decía, ay, hay un matriarcado, Angélica. No, por supuesto que no. Todos trabajamos juntos, todos somos, cada quien tiene, y es importante reconocer lo que cada quien puede dar y lo que cada quien puede hacer. Y eso va a hacer crecer siempre. Creo que el reto más importante fue eso. Me agradezco de haber tenido esa oportunidad y de tener ahora 25 años, tal vez, 25 generaciones que me tocaron desarrollar a mí junto con todo el equipo de trabajo, porque al final somos un equipo y todos participamos en gran medida para el desarrollo de los chicos. Creo que es lo que más a mí me enorgullece, ¿no? Al final de cuentas, siempre los considero como mis niños, ¿no? Son como mis hijos en ese momento y me gusta siempre dar todo lo que pueda dar, siempre. Entonces, me parece que eso pues fue el miedo mayor que tuve, ¿no? De enfrentarme y hacer
empezar a trabajar un servicio y un equipo de trabajo y un grupo de estudio y una especialidad, ¿no? Formal ya, como endoscopía en ese entonces era 1 año, después trabajamos para hacerlo 2 años y tener el reconocimiento universitario. Entonces creo que eso fue lo más importante que tengo y lo celebro mucho ahora y bueno, me encanta seguir haciendo esto. Muchas felicidades. Pues en estos primeros minutos hemos escuchado grandes experiencias y muchos nombres de doctores y doctoras que finalmente las han impulsado. Tal vez sea una pregunta difícil la que sigue, pero ¿hay alguien en especial, algún mentor en especial que ustedes quieran dedicar mucho de sus logros? Yo quisiera, aunque realmente, bueno, a mí me toca lo clínico, no lo endoscópico, pero el doctor Luis Landa Verdugo, que no le gustaba que le dijeran Verdugo, pero sí era Verdugo. Y cuando yo llegué allí al centro médico, yo era la única mujer. Y entonces me decía, pues tú ahora te vas a hacer cargo de la clínica de hígado, y cuando se hubo necesidad me dijo, y ahora te vas a hacer jefa de servicio. Y entonces así como que decía yo, bueno, pues ni modo. Pero la verdad, él fue una gente que me apoyó muchísimo y que realmente pues fue una gente muy difícil, pero para mí fue una gente que influyó mucho. Sobre todo porque era terrible, era durísimo. Pero cuando había que ayudar a la gente, él ayudaba a la gente. Y era una gente pues, diferente, y yo quisiera aquí hacer un reconocimiento porque yo quería hacer medicina interna, que hice medicina interna en nutrición, y luego dije, bueno, aquí hago gastro, y no me aceptaron ahí. Dije, pues ahora me voy al centro médico. Y ahí me quedé, y ahora pues ya hasta mi gusto anda por ahí. Si quieren verlo, se ve bien. Entonces realmente pues ahí fue mi casa por muchos años, y ya cuando me ofrecieron la dirección del hospital fue cuando ya mi hermano, que en paz descanse, Germancito, me dijo que estás loca. Le dije, no, pues no, pero pero la verdad es que yo creo que sí hay gente pues que deja huella en ti, y que pues uno no puede hacer menos que ser como ellos o mejores que ellos. Pero sí, para mí fue una gente muy importante. Doctora Clara Luz. Bueno, yo llego a hacer el curso de endoscopía y tuve algunos profesores, pero hay uno en especial que me abrió un poquito más las puertas. Me tocó rotar con Marañón en Pemex, me tocó rotar con el doctor Barrientos en oncología, Toño de la Torre en oncología, el doctor Bernal en centro médico, ¿sí? Y de cada uno de ellos aprendí. Y de cada uno de ellos recuerdo muchas cosas. Y mi primera rotación es con Ricardo Barinaga, ¿sí? Entonces, muy difícil el doctor, pero al final, pues te disciplinas, es lo que hay. Y me tocó estar ahí en mi primera rotación, después regreso a repetir una segunda rotación, me mandaron ahí, me lo asignan como director de tesis, y la verdad, pues siempre le admiraba cómo movía las manos, ¿no? Una habilidad impresionante en la vía biliar, y yo siempre estaba pegada y me quedaba, porque él salía a trabajar ya después del mediodía, me quedaba en las tardes, me ponía a ordenar las diapositivas, y eso pues me fue haciendo acercarme a trabajar un poquito con él, y ya después me consiguen una beca para irme con el doctor Liguri a París. Y ahí hago yo una estancia con el doctor Liguri de 2 meses y medio. Y después ya me regreso al Hospital Mancera, y el doctor Barinaga viene conmigo como externo, ¿sí? Él ya había salido del instituto y viene a estar conmigo, y pues me daba cierta seguridad tenerlo sentado en la sala de ahí de endoscopía y yo haciendo mis pininos, ¿no? Entonces es una gente que le reconozco mucho, que aprendí mucho de sus habilidades, me dejó mucha fijación para hacer vía biliar, y después me gusta el intestino delgado. Me invitan a un curso de cápsula y me voy con Juan Manuel Herrerías al Hospital Virgen de la Macarena, un excelente profesor
me abre las puertas, me recibe, me vengo bien entusiasmada a México a comenzar a hacer cápsula porque me dice, técnica que aprendes y no la vienes a aplicar, no la vas a poder desarrollar. Entonces me vengo y les prometo que hacía cápsulas y se la mandaba. Doctor, ahí va. Yo creo que veo esto. No, Clara Luz, eso es el ámpula de Batres. Yo ya estaba pensando la primera vez en un tumor, ¿no? Estromal. Es el ámpula de Batres. A las 3 de la mañana me contestaba, ¿sí? Dije, doctor, o sea, fue un gran mentor para mí en intestino delgado. Lo conocí en el curso, nos encontramos en Latinoamérica y yo creo que fue uno de los pioneros para abrir toda la escuela de intestino delgado en Latinoamérica. Hacía cursos, hice 2 cursos en Gabriel Mancera, cuando todavía era Gabriel Mancera, ahora es Carlos MacGregor, de cápsula. Él vino al primero, a Yola le tocó vivirlo, a la doctora Sánchez, y después hago un segundo curso en el Hospital San Angelín Universidad. Viene también el doctor Herrerías. Entonces son gente que yo recuerdo que jugaron un papel muy importante en mi formación endoscópica. Pues sin duda tuvieron la fortuna de tener mentores, personas a quienes admirar y a quienes aprenderle mucho. Pero sin embargo es una realidad y probablemente no nos haya pasado a todas, que a veces hemos tenido ciertas barreras de género, ¿no? Hemos tenido en algún momento alguna situación en la que situación de ser mujeres y tener personas en posiciones de superioridad, de puestos de superiores, tal vez a quienes les haya afectado en un campo dominado por hombres, más que todo la endoscopía, todas las actividades de medicina que son asociadas a procedimientos, los quirúrgicos, por ejemplo, la endoscopía va por ese lado. ¿Se han enfrentado a estas barreras de género, alguna de ustedes? Y si lo ha habido, ¿de qué forma las han superado? Bueno, por cuestiones de la vida estuve laborando en una institución militar y están muy marcados los rangos, las jerarquías, y además de eso, la esposa del oficiado o del capitán y del almirante también se creen que tienen el cargo. Sí, entonces llega un médico que es civil y entonces que no tiene formación de escuela, ¿no? Y que yo soy orgullosamente egresada de la universidad. Entonces sí es un choque, ¿no? Importante. Marcadas ahí mucho las jerarquías. Tenía que convivir con los cirujanos, que no me gusta mucho, que eso lo aprendí muy bien, ¿verdad? Entonces, no me gusta mucho porque era la única mujer, estaba con Artemio Telles, que estábamos los dos, pero Artemio no hacía vía biliar, y yo sí. Entonces el cirujano me decía, no, es que ya necesita, ¿no? La CEPRE y necesita, y entonces había muchos choques porque decías, bueno, es que yo encuentro este perfil bioquímico y clínico, o sea, no soy endoscopista, pero soy gastroenteróloga, entonces no tiene indicación, ¿no? Entonces, sí, cuando no estaba de acuerdo con alguien que tenía una jerarquía, que yo era una teniente de fragata, que decíamos más de fregata que de fragata, ¿no? Entonces, y le decía a un capitán o a un almirante, ¿no? Lo cuestionaba, me decían, ¿y esa civilona quién es? ¿No? Sí, o sea, sí me decía, ¿y esa civilona? ¿No? Entonces, sí, estuve 4 años ahí, me ayudó, hice grandes amigos. Ya después, ¿no? Hay un periodo de adaptación y no es necesario que tú digas qué haces, ya creo que tu trabajo te va colocando donde debes estar o donde mereces estar. Entonces, sí, ahí yo lo he visto muy marcado, hasta en el comedor, ¿no? Come la tropa en un comedor, los oficiales otro y los especiales en otro.
¿no? Entonces, yo nunca había vivido eso y eso le decía a los almirantes, es que usted es igual al marinero, es igual al capitán, ¿no? Y luego me decían, ay niña, nomás porque me caes bien no te arresto, ¿no? Sí, de verdad. Entonces, pero es que los pacientes no tienen jerarquías, o sea, los pacientes son iguales. Entonces, sí fue un choque muy importante. Aprendí mucho y también les aprendí la disciplina, ¿no? También hubo cosas muy buenas que aprendí, pero ahí sí lo vi marcadísimo. Pues la verdad es que tal vez Clara compartirá lo mismo. Me parece que esto, yo nunca he tenido una situación así, o sea, como lo dice Yolanda, uno tiene que pararse y demostrar lo que es. Y no tienes que ponerte una bandera o una etiqueta y salir a pelear. O sea, creo que tienes que tener la suficiente inteligencia emocional para manejar las cosas, para trabajar con la gente, para convivir y para demostrar lo que eres. O sea, eres responsable, te gusta, haces las cosas, desarrollas las cosas, innovas, inventas, te reinventas diariamente y eso es un reconocimiento que nadie te lo puede quitar. Y nunca he tenido yo, a lo mejor en broma, siempre se lo digo a Israel Podolsky, en algún momento tú hiciste algunos comentarios que en este momento te hubiera demandado, por supuesto, pero lo tomé a broma, pero tampoco tan en serio, o sea, porque lo que yo quería era, y lo tenía muy claro lo que yo quería hacer y seguir trabajando. Entonces, creo que yo nunca he tenido, y por tanto, o sea, uno no tiene que ir en contra de la gente, ni del género, o sea, uno es lo que es, y estamos donde estamos pues porque trabajamos y porque estamos haciendo, porque nos gusta y porque tenemos la pasión, tenemos la inteligencia, ¿no? Porque también hay que tenerla para poder manejar situaciones que a veces pudieran ser, pues a lo mejor un poco incómodas, pero que ni siquiera las tomas en cuenta, al final de cuentas. No sé, creo que Clara estará en la misma Sí. situación. Creo que Yo no tampoco, hemos bueno, tenido como dice mayores Angélica, dificultades. no. Cuando eres jefe de servicio, endoscopía en Gabriel Mancera pertenecía a la consulta externa y siempre la peleó el jefe de cirugía. Y por los cirujanos, como una mujer, sí, que no es cirujana, va a dirigir un servicio. Pero al final, como dices, tú vas demostrando lo que eres, le das estatus a tu servicio. Después, como jefe de servicio, inicialmente era yo la única mujer en Gabriel Mancera, todos los jefes eran hombres. Y yo después llegó un momento en que éramos más mujeres que hombres como jefes de servicio, pero tu trabajo, tu experiencia, la inteligencia emocional, como dice Angélica, que tienes que aplicarla, tratar de llevarte bien con todos, porque al final parte de tus horas de un día las pasas en las instituciones, entonces compartir, tratar de hacer equipo de trabajo y sumártelos, vénganse, vamos a ver esto, vamos a hacer una sesión interdisciplinaria y vas sorteando y en general yo también, así que algo que me haya afectado, no. Sin duda, depende mucho de la personalidad de cada quien y obviamente lo han demostrado por su trayectoria. Han estado en puestos de jefaturas y eso probablemente no todas tengan esa inteligencia emocional y quizás ese empuje y muchas se encuentren con el hecho de que no me creo de poder llegar hasta allá arriba. Y el hecho de tener este conversatorio ahora y tenerlas a ustedes aquí sentadas que nos platiquen sobre eso nos sirven a ellas, a las que todavía no piensan que lo pueden hacer, de decirlo, sí, si ellas pudieron, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, todas son, y en algún momento han sido jefas de servicio, ¿no? Con muchas responsabilidades, con mucha carga de trabajo. Y finalmente también tenemos nuestra vida personal. Entonces, es así, ¿cómo han logrado ustedes equilibrar todo el trabajo y responsabilidades con la vida personal? Doctora Zamorano. Uy, Es una pregunta. es una pregunta muy difícil porque creo que el tener un equilibrio es muy difícil. Soy una mujer que tengo una gran familia, ¿no? Vengo de un matriarcado y soy la menor de 4 hermanos. Y en un momento dado yo he pensado que si yo tuviera una familia,
un esposo o hijos, creo que no estaría aquí. Porque tienes que también, si tienes esa parte importante de la familia, pues también dedicarle tiempo. En mi caso, tengo el apoyo de mis hermanos y de mi mamá, que es mi ejemplo siempre a seguir al día a día. Entonces, creo que no podría, o sea, hacer luego tantas cosas, ¿no? Tantas locuras si no tuviera mi familia atrás. Pero el hecho de que yo no tenga una familia como una pareja, hijos, creo que eso me ha también impulsado, ¿no? A querer, a querer más, a superarme, a aprender. Creo que es difícil, ¿no? Es difícil una pregunta y tengo que ser sincera porque creo que la balanza a veces se inclina más hacia, ¿no?, los proyectos profesionales, ¿no? Y luego a veces en las noches llego con mi mamá porque platicamos mucho y le dije, oye, realmente lamento hoy no haber estado contigo, ¿no? Entonces, pero los momentos que estamos los disfrutamos al máximo y, y siempre he tenido cuestiones personales duras que incluso una las viví con la doctora y hasta la fecha siempre que me dice, ¿ya no lloras? Ya no lloro. Y ya no lloro, ¿no? Porque incluso le dije, yo ya no quiero terminar y estaba ahí llore y llore, ¿no? En el R5. Y la doctora muy sabia me dijo, sí, 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 pero usted hace el consejo, usted termina y cuando termine de llorar, ¿no? Entonces, yo nunca voy a olvidar ese apoyo emocional de la doctora en un momento personal crucial de mi vida, en donde decidí seguir esta vida sola y aprendí a no sufrir mi soltería. La disfruto y la amo y eso me ha llevado a tener también un vínculo con la familia y con mi madre muy fuerte. Entonces, eh, a veces lamento que la balanza se inclina más hacia lo profesional, pero no podría sin mi familia. O sea, es muy difícil la pregunta. Espero haber transmitido lo que siento. Creo que acerca del punto. en general, ¿no? En medicina es especialmente demandante, siempre, ¿no? Y probablemente con mujeres más. Doctora Clara Luz. Bueno, yo aquí soy mamá. Tú eres la mamá. Yo soy la mamá del otro lado. Es bien difícil, como dice Yola, contestarlo, porque siempre tratas de buscar un equilibrio, ¿no? Los hijos chiquitos, yo en la subespecialidad, ¿sí? En manos de... Gracias a Dios tuve un marido que me súper apoyó siempre, me dejó hacer locuras. Mi marido no es nada cibernético, mando luego mensajes y los lee 15 días después porque yo le digo, te puse un mensaje, pero recuerdo que cuando a mí el doctor Barinaga me dijo, tienes una beca y te vas a París, yo tenía a mi hija, la más chica de 7 años, y fui y le dije, ¿cómo ves? 2 hijos, uno en la secundaria, otro en la prepa, no ya en carrera uno, otro en prepa, mi hija de 7 años, y me dijo, vete, yo me hago cargo, vete. Entonces, híjoles, dije, bueno, pues me voy 3 meses, dejo a la niña de 7 años y pues ni modo. Mi mamá también me apoyó mucho, que en paz descanse. Y después algún día el doctor Ángel Córdoba Villalobos me dijo, yo siempre te he admirado porque cómo has mantenido ese equilibrio de mamá y te veo metida en tanta cosa. Y te digo que mi marido nunca ve, pero un día le puse un mensaje y le dije, me ayudó y me enseñó a volar. Me acompañó en el vuelo muchos años y después me ha dejado volar sola. Tienes, como dice yo, es bien difícil porque a veces te jala lo académico. Yo recuerdo con Guadalupe Castro,
jefa de medicina interna de Mancera, directora de La Salle por 3 sexenios, con una hija, también madre sola, y un día me decía, ay, Clara Luz, es que nos jala más el que nos aplaude. Dije, no, fíjate que los aplausos no, sino que lo que estás haciendo, porque a pesar de que yo me metía, decía, no habla de mi casa, ¿cómo están? Ya comieron, ya esto, ya lo otro. Y tus hijos luego te dicen, a mí me llegaron a decir mis 3 hijos en general, ay mamá, ¿cuántos cumpleaños no pasaste con nosotros? Porque estaba el congreso pero conforme ellos van creciendo y madurando, ¿sí? Te van entendiendo, ¿no? Y ahora me ponen unos mensajes, mi hija, que siempre fue bien recriminatoria porque cumpleaños siempre el 18 de noviembre y tocaba el congreso de gastro. Entonces, ¿cuántos cumpleaños estuviste conmigo? La mayoría con mi tía, me hacía mis pasteles. Entonces ya ahora me dice, no, la verdad, me ponen mensajes muy bonitos de que entienden, ya en la madurez te entienden, ¿no? Y bueno, yo viví muchas experiencias, ¿sí? La enfermedad del segundo de mis hijos, que yo estaba de jefa de servicio, a Yolanda le tocó que le aventé el servicio y salí como loca a Barcelona cuando el aneurisma de mi hijo. Entonces imagínate un año, ¿sí? Iba, venía, iba al servicio, permisos, esto, lo otro y sacar. Y entender por qué te pasan las cosas. No lo sé, son mensajes que al final dices, son mensajes para obtener cosas, pero sí te digo una cosa, estoy súper orgullosa de la familia que tengo, estoy súper orgullosa de una nieta hermosa que tengo, que es para mí también parte de la niña de mis ojos, y estoy muy orgullosa de lo que me he formado profesionalmente. Y creo que el equilibrio solito se te va dando, porque hay veces dices, ¡ay! Ya estoy, y ya sueltas un poquito aquí, sueltas un poquito allá, es como el templar agua, ¿no? Hay quien dice que en la medicina el ser mujer y mamá y profesional nunca vas a alcanzar un equilibrio del 50-50. No. A veces se desaca, a veces del otro lado. Obviamente nuestras pasiones, el hecho de ser doctora, ser endoscopista, ser gastroenteróloga, nos jala y el éxito por acá y el evento por acá, pues uno se disfruta mucho eso, pero también disfrutamos a la familia. Y el todo es, yo creo, y en mi caso personal, el tener una red de apoyo Eso es importante. es vital para que uno también pueda desarrollarse y sentirse plena también como mujer, como profesional. Sí, porque yo les decía a mis hijos, nadie te enseña a ser madre. Las que estén acá y son mamás, nunca encontramos un manual que nos diga cómo vamos a hacer. Somos producto del error y el acierto, ¿no? Cuando eres por primera vez mamá, pues hasta la pediatría, ¿no? Si vas a destetar al hijo, si le vas a dar esto, pero al final siempre lo haces con el amor más grande. Si educaste bien, qué padre. Si me equivoqué, lo siento. Pero en general, son cosas que las tienes que vivir, que las tienes que ir desarrollando. Y bueno, ahora yo ya estoy en otra etapa porque ya mis hijos están grandes. ¿Qué hago en mi casa? Pues nada, me enloquecería. O me iría a un centro comercial de compras. Prefiero no. Entonces, estoy pues con tiempo para estar ahora en la práctica privada, que tuve bien que me invitaran cuando se abrió el Hospital San Ángel de Universidad. Mario me dijo, sé que te vas a jubilar, vente conmigo, y me invitó a desarrollar ese servicio de endoscopía, y pues ya me va a dar unos logros diferentes, ¿no? Porque ya vas manejando tu práctica con otro horario, ¿sí? Posibilidad. Con más posibilidad, pero sí, lo importante es tener siempre un apoyo familiar, ¿no? Y en base a todo esto que hemos platicado, ¿qué consejos podrían darle a las mujeres más jóvenes que van empezando, que todavía no saben qué estudiar o que les llama un poquito la atención la gastroenterología, la endoscopía, que al final esa es nuestra pasión y por eso estamos aquí? ¿Qué consejos podrían darles? Doctora, ¿usted qué nos aconseja? No, pues yo creo que hay que seguir el camino. Y yo creo que las piedritas, pues uno los va haciendo a un lado, pero finalmente hay cosas que uno no puede evadir. Pero definitivamente yo creo que la familia va primero.
Yo, mi familia, pues, nomás es mi colaboradora que me está esperando a cenar. Pero ya mi familia ya toda, espero, esté en el cielo y me estén esperando allá. Pero la verdad es que yo creo que también de alguna manera cubres esas deficiencias, pues que realmente no son tu, no es lo que uno quiere hacer, pero yo creo que en lo que hace uno hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con elegancia y hay que ser muy responsable. Y yo realmente creo que fui muy feliz en todos los años que estuve en el centro médico, que fue para mí mi casa. Todavía sigue siendo mi casa, aunque ya está un poquito desbalanceada ahorita, pero pues vamos a seguir a ver hasta que el cuerpo aguante. Bueno, aquí veo muchos residentes del grupo de Angélica, del grupo de la doctora Zamorano, y yo el consejo que les daría a las jóvenes que están iniciándose en la endoscopía son dos cosas muy importantes. Uno, que busquen un mentor o que ubiquen, yo creo que ya todas tienen ubicadas un mentor. ¿Qué características tiene un mentor? Que sepa transmitir experiencia y conocimiento, ¿sí? Que les dé tiempo que las acompañe en todo, ¿sí? Y se encuentran, hay gente que le gusta mucho lo educativo, ¿sí? Que busquen centros endoscópicos que tengan prestigio, que tengan reconocimiento académico, que estén publicando, que se sumen con ustedes. Y la característica de un mentor es que también tenga una comunicación excepcional con el alumno, ¿sí? El transmitir el conocimiento no es fácil. Muchas veces tienes mucho conocimiento y no lo sabes transmitir, ¿no? Entonces, la característica de un mentor o de una mentor es esa, ¿no? Que te escuche, que te enseñe y que te tenga tolerancia, ¿sí? Que hable tu idioma, que te entienda. Y también es que ustedes dediquen tiempo a lo que van a hacer, porque ahora vemos, no sé, qué ligereza de pasar, yo ahí en el hospital que ya tiene residentes de medicina interna, curso de especialidad en oncopatología, terapia intensiva. Ahora los residentes, doctora, si usted los ve, los castiga. No me hablen fuerte, no me puedo quedar, y esto es tiempo. Esto es tiempo y horas. Entonces, Y compromiso. sí, buscar un buen mentor, pero también tener toda la disponibilidad de dedicarle tiempo. No sé qué opinas. Sí, y yo creo que agregaría el que busquen el arraigo a donde están, a lo que están haciendo y a lo que van a hacer, porque si lo ven de manera superficial, pues de manera superficial lo van a trabajar. Si se apasionan por lo que, y bueno, creo que tienen que buscar a uno que les guste, que les atraiga, que sea lo que les llene y porque es a lo que se van a dedicar en los siguientes 20 años, ¿no? A lo mejor. Entonces, es algo que tienen que disfrutar, no deben sufrir. Deben buscar quien les inspire, que es lo que comenta Clara Luz. Creo que cada uno de nosotros nos inspiramos en alguien, lo buscamos, y yo quiero ser, cuando era niña, yo quiero ser como esa maestra que trae esos tacones amarillos que me encantan cuando pasa por la escuela. O sea, en la formación, o sea, y tú dices, bueno, ya pasé de ser maestra, ahora soy maestra aquí de endoscopia, ya no traigo tacones, ahora nomás traigo los crocs, ya que le dice a mi hermana que estoy deprimida porque ando siempre con Crocs, pero la verdad es lo más cómodo, pero de alguna manera uno tiene que buscar quién te inspira. Y si te inspira, quieres ser como esa, o sea, y te inspira porque es un líder, porque es un mentor, porque reúne todos los requisitos que quiero, porque me va a enseñar, me va a escuchar y me va a apoyar siempre. Yo creo que tienen que buscar eso, una inspiración y una pasión para dedicarse a esto los siguientes 20 años y es muy importante el arraigo. Ahora se ha perdido. Se ha perdido mucho y creo que debemos retomar esa parte, ¿no? Deben sentirse parte de la escuela donde son y deben salir a demostrar lo que han trabajado en esa escuela y lo que han aprendido. Y en este mismo sentido, la siguiente pregunta, que bueno, ya sería parte del segmento 3, el último segmento sobre el futuro de la endoscopía. ¿Cómo pueden las mujeres
jóvenes que están iniciando ya en el trabajo, ya no como residentes, que comiencen a ser líderes y que comiencen a ser mentoras? Porque nosotras mismas nos tenemos que apoyar. ¿Cuáles son los consejos para ser líder y mentora? Pues bueno, creo que es parte de lo mismo. O sea, primero tienes que ser empática, ¿no? Tienes que trabajar en equipo, tienes que primero reconocerte que eres una, una trabajadora, que te apasiona lo que haces, que puedes transmitir y comunicarte con la gente y entonces empezar a trabajar con gente y con equipo que te ayude y que crezcan en conjunto, ¿no? O sea, un líder no debe ser lo que comentaba hace un rato, el protagónico, sino al contrario, tiene que ser el facilitador para que se desarrollen las cosas dentro de tu unidad donde trabajas, en tu ambiente donde trabajas. Puede ser un hospital, una clínica, un consultorio, lo que sea, pero tienes que ser empático, comunicar, escuchar, favorecer, facilitar, eso es lo más importante. Y sobre todo, reconocer. O sea, no vas a llegar a plantar dos ahí manotazos en la mesa y eso te va a hacer líder, no. Al contrario, al contrario, vas a perder toda esta habilidad y toda esta empatía que podrías tener. Creo que al contrario, debes ir a comunicar, debes ir a tratar de trabajar. A veces se da, a veces no se da. Pero bueno, hay que hacer todo el esfuerzo para tratar de trabajar siempre en esto y me parece que con esto puedes hacer, desarrollar una unidad, un servicio, un trabajo con la mejor alta calidad que es lo que debes, o que es lo que siempre debes de buscar, ¿no? Entonces creo que deben trabajar en esa parte. Pues bueno, muy inspirador, la verdad. Yo creo que cada quien tiene que seguir sus sueños, buscar aquí en el foco a quien quiera seguir, obviamente que le sirva de ejemplo, seguir los pasos, ver que sí se puede, que sí podemos hacerlo y pues adelante, ¿no? Que sea nuestro motor. Vamos a pasar a la parte de el futuro en cuanto a innovación en endoscopía. Han visto que la endoscopía y la tecnología ha evolucionado pues en los últimos 10, 20 años, desde del 2000 creería yo para acá, a pasos agigantados y ¿de qué forma les gustaría ver a ustedes de aquí en adelante el futuro de la endoscopía? Tenemos inteligencia artificial. Creo Es que una ya lo parte muy estamos importante. viendo. Quién sabe si alcancemos a ver más cosas, pero la verdad es que la endoscopía es una especialidad en un crecimiento constante, continuo. En equipamiento, vemos que los equipos cada 5 años están innovando técnicas de cromoendoscopía digital. Ahorita ya vienen los tubos en 1500 con una generación que va a revolucionar, tubos Olympus 1500 que van a revolucionar muchas cosas de los que venimos aprendiendo. Estuvimos viviendo con Angélica la presentación y la verdad te dejan de la boca abierta. Entonces imagínate a dónde va a llegar en cápsula endoscópica, doctora. Ya viene la navegación, sí, ahora los imanes para mover la cápsula, el magnetismo. Ya está, ya el doctor Gerardo Blanco, que estuvo en Centro Médico, me estuvo platicando que ya está haciendo el primer protocolo allá en España con los equipos de navegación. La cápsula endoscópica está trabajando en un pequeño robot que puede abrir una ventana, que tome una biopsia. La inteligencia artificial que ya traen los equipos ahora también para caracterizar, para decirnos aquí está un pólipo que te está diciendo que a lo mejor tiene displasia. O sea, ya lo estamos viviendo. Por lo menos a mí, quién sabe si me alcance la vida para ver todo ese crecimiento que yo creo que es demasiado rápido en algunas áreas, es más rápido que en otras. El ultrasonido endoscópico también, todas las variables ya que trae, todas las técnicas también de accesorios. Los accesorios, cada vez que vas a un congreso, hay nuevos accesorios, hay nuevas cosas, nuevas innovaciones. Entonces es una especialidad fascinante porque tienes un crecimiento impresionante, tanto en equipo como en accesorios. Y eso pues te va dando técnicas que cada día, por lo menos, ya no te alcanza a aprender, ya les toca a ustedes, ¿no? Actualmente las generaciones jóvenes pues ya tienen que aprender. La endoscopía se está quedando la diagnóstica en un cajoncito y quien no haga ahora
algo terapéutico, no va a poder crecer. Entonces, Ya no me tocó. es impactante, ¿no? Lo que ahora les toca a Sí. todas las mujeres jóvenes que están aquí. Porque a mí me tocó la CEPRE, que era lo máximo. ¿Te acuerdas, Angélica? Casi nadie hacía CEPRE. Pero ahora tienes el ultrasonido. Yolanda, con todo lo de la motilidad también que está saliendo, el ultrasonido, el intestino delgado, la enteroscopía, o sea, un fin de abanicos a donde se pueden especializar, ¿no? Creo que los límites se los pone uno mismo, porque la verdad es que hay grandes profesoras a nivel mundial, ¿no? Tuve la oportunidad de ver un homenaje mundial a una profesora de endoscopia holandesa, la doctora Becker. Evelyn. Era, yo cuando la vi me impresionó la forma de transmitir y de inspirar. Y cuando la vi con todas sus residentes, eso fue el año pasado, fue un homenaje muy lindo que le hicieron, ¿no? Y después ver a una egipcia que se formó con ella y que hacen cosas terapéuticas impresionantes, resecciones, ¿no? Endoscopia de tercer espacio, y yo estaba así impactada. Y el discurso de premiación de esta doctora egipcia, que esto fue en el Congreso Mundial en Corea, decía que las facilidades, ¿no? de poder ejecutar estos procedimientos, ¿no? Terapéuticos, no eran exclusivos de un género, ¿no? Y ella ganó un premio, la doctora de Egipto. Entonces, creo que el buscar, ¿no? El tocar puertas, o sea, el no lo tienes ahí, pero ¿y si hay un sí? ¿No? Entonces creo que ahora sí hay una tendencia en que se hagan estos entrenamientos y que pasemos esta curva, ¿no? Yo les digo, no se desesperen, ¿no? Empezamos con el paso 1 y cuando ya vemos, vamos en el 5 y bueno, pero quiero llegar al 10, ¿no? Hoy en la mañana estábamos, ¿no? Hablando de la caracterización de los pólipos, ¿no? Y entonces a mí me da mucho orgullo que cuando van a talleres, a ver esos de McGregor, ¿no? Les preguntan, pero, y yo estoy, nada más no se los digan porque luego se los creen, pero, o sea, me da mucho gusto que llaman la atención, que tienen muy buenos mentores, lo repito, o sea, el servicio luce porque estoy con un Luis Mejía, porque estoy con una Yuridia Macías, porque estoy con una Ana de Sales, porque estoy con un Armando Alonso, porque estoy con un Miguel Ángel Ramírez, porque es la suma. Y entonces tú vas a ser el resultado y reflejo de tus maestros. Y entonces eso me da mucha emoción, el que cuando salen de la residencia, ¿no? O sea, y como llegaron, a mí me emociona ver esa evolución, ver cómo se desempeñan ya después que han salido. Entonces, no hay límites, ¿no? A veces porque te limitas por un idioma, por una cultura, por una situación geopolítica, pero creo que yo lo vi, ¿no? Con tantos tabús de la cultura musulmana, como esta mujer con tantas limitaciones, ¿no? A mí me impactó. Fue algo que me impactó mucho y esto tiene muy poco tiempo. Entonces, creo que es la suma, tocar puertas, no hay nada imposible. Hay muchos centros de entrenamiento, hay muchos cursos de alta especialidad, pero hay más. Y lo que es ese más, ¿no? Es lo que bien decía Angélica, ¿no? Lo que más me apasiona, ahí voy, ¿no? Entonces, no desesperarse, siempre es un proceso. Y ya cuando menos ves,
ya terminaste y ahora quieres, ¿no? A lo mejor perfeccionar otra cosa. Entonces, no hay límites, tener autoconfianza y creértela, y voltear a ver a mujeres inspiradoras que sí se puede. Yo creo que ese es todo. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo estas actividades. El comité lo que quiere es darles el honor a ustedes que nos han abierto camino para que podamos seguir haciendo más cosas para inspirar a más mujeres, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar pues a las preguntas. Si en la audiencia tienen alguien una duda, un comentario, ahorita pueden hacerlo. Para la doctora Dehesa. Rosalba Moreno Alcántar. Doctora, creo que nos hizo breve este comentario de su época de hacer endoscopías en Estados Unidos. Me gustaría que platicara un poquito más hasta que se fue manejando Estados Unidos y hacer un poquito el reconocimiento que cuando yo la vi, no negando que nuestra estatura no es tan alta, cuando la vi haciendo endoscopía y ayudando, como dijo Clara Luz, a veces las manos, que si manos chiquitas, sí es reconocer que algunas mujeres tenemos que hacer más mañas y de tanto repetición lo logramos. Entonces, pues sí tiene manos más chiquitas la doctora y lo logró y lo hizo, pero aparte lo hizo en Estados Unidos y cuando lo cuenta, doctora, que se ve de una forma natural, todo lo que hizo, como referirse con doctores que en aquel momento eran top, pues a mí me quedó claro que para mí ya no fue la época de si podré, sino más bien cómo lo hago porque sé que sí se puede. Y en aquella época, ahora me da gusto, en aquella época, aunque Clara Luz y Angélica ya eran leyenda, lo que se usaba eran mentores hombres. A mí me tocó el doctor de la Torre y me tocó el doctor Santiago Gallo. Y el doctor Santiago pues me enseñó mucha disciplina y una repetición, pero quien me había enseñado que la mujer sí puede y nada más era cuestión de cómo hacerlo fue usted. Y haberse ido desde irse manejando a Estados Unidos y hacer las endoscopias en la población latina, me gustaría que lo comentara un poquito más. Bueno, pues esto de la manejada, eso nadie lo sabe. No, sí, ya lo sabe. No, realmente pues yo decía, bueno, pues si no hay quien me acompañe, pues yo me voy. No, pero sí hubo alguien de mi familia que me acompañó y mi carro pues yo como era Los Ángeles, yo decía que yo vivía en Tijuana y que entonces pues no le cambiaba las placas para que no tuviera problema. Y había muchísima gente que hablaba español, es un hospital del condado de Los Ángeles, pues muchísima gente hablaba español. Y cuando uno le decía, no quiere que le hagamos una endoscopía para que le busquemos una infección que a lo mejor le puede producir cáncer, pues la gente cooperaba muchísimo y yo creo que lo más importante a mí me parece es tener una buena relación con quien esté cerca de uno y si puede hablar su mismo idioma, pues será una maravilla. Porque además a mí me decían, no, pues tú hazla. Porque además eran los mexicanos o pues como que no. Entonces yo, la verdad, yo era muy feliz ahí porque pues platicábamos. Luego me llevaban jitomates, chiles y todo, y realmente era. Y quien daba las citas era una señora que era negrita. Y luego me decía, Margarita, ven a darle la cita a este señor porque no habla inglés. Tú le tienes que dar la cita. Entonces yo se daba citas. La verdad es que fue una época bonita. Y luego además teníamos que cultivar el Helicobacter y teníamos que hacer todo. Y finalmente, pues, y ya el doctor era europeo
el doctor Dully, que publicó mucho del Helicobacter pylori, y realmente pues llegamos a la conclusión de que había muchos mexicanos y latinos que tenían, pero que eran muy felices con su Helicobacter. Y a mí me ayudaba habitualmente una enfermera que era mexicana. Entonces ahí como que establece uno una relación mejor con ellos. Sin embargo, me tocó el doctor Valenzuela, que era el jefe de servicio, que era chileno. Pero finalmente, pues yo creo que si uno trabaja y uno pone interés y le echa ganas, pues yo no he sido muy grande nunca, pero digo de tamaño, porque ya de edad ya voy. Pero realmente era para los mexicanos o para los latinos, era maravilloso poder platicar con alguien en su mismo idioma. Entonces creo que eso fue para mí muy satisfactorio. Y como dice Rob, bueno, pues yo creo que si uno no se avienta, pues ni modo. Claro. Entonces, pues hay que seguirle a donde Dios te puso. lleve. Y me puso ahí, yo dije, si me llevan a la cárcel, pues ni modo, porque ya tengo mis placas de México. Yo así fui y regresé. No, nada, nunca me pasó nada. ¿En qué coche se fue, doctor? ¿Qué En coche un- tenía? Era un Volkswagen, pero sí era realmente muy De los bueno. aguantadores. Sí. No, sí, yo iba y venía al hospital, me estacionaba ahí en el hospital, no tenía ningún problema. Yo creo que aquí es que hay que vencer todos los obstáculos que uno puede hacerlo, si quiere. Entonces y ahora, por cierto, hay unas chicas por ahí que por ahí deben de conocer que ya van a empezar, creo que hígado. Y creo que ya me han dicho que ya la mitad son hombres y mitad mujeres en la Facultad de Medicina. Sí. Y las Sí, niñas estas más. son duras, ¿eh? Así que ahí vienen, ¿eh? Hay que ayudarlos. Yo creo que hay que ayudarlos. Muchas gracias, doctora. Vamos con una pregunta más. Un hombre. Yo no quiero versar en el terreno del género. Lo primero que quiero hacer es reconocerlas. Ustedes, no sé si hayan analizado esta parte. Son 4 ex jefas de servicio actuales en activo, expresidentas de una asociación nacional, y sus profesores o su parte de su entrenamiento fue con tutores hombres. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo me siento honrado de estar viviendo esta parte histórica de la endoscopía en el mundo, no solo en México, en el mundo, en donde el repunte del grupo de mujeres de un perfil alto cada vez se ve más frecuente. Entonces, ahorita yo hacía el recuento. Aquí hay mujeres que vinieron de otros países a entrenarse con mujeres. Entonces, tienen una gran responsabilidad histórica. El hecho de tener que inspirar a las generaciones que vienen debajo de nosotros es una responsabilidad muy grande, que tiene que ver con madurez, que tiene que ver con entrenamiento, que tiene que ver con equilibrio, con inteligencia emocional, con muchas otras cosas. Yo no digo que... Yo soy cirujano, antes de ser endoscopista fui cirujano. A mí también me discriminaron, como a muchos de mis compañeros. Y también sufrimos el no comes, el no porque tienes determinadas características que te hacen diferente. Entonces, no es una cuestión de género, es una cuestión histórica. Y yo reconozco el esfuerzo y la gran determinación que tienen como grupo de reconocer que hay que trabajar. Hace muchos años un colega de Monterrey, Alberto González, me dijo algo que me dejó muy marcado. Lalo, donde no hay pasión, hay chapuza. Y ustedes tienen pasión. Entonces, tienen que seguir trabajando porque el grupo de mujeres endoscopistas en el mundo es inspirador. No estamos hablando de cómo emular lo que hicieron nuestros profesores hombres. Yo tuve muchos profesores hombres, la mayoría, y casualmente los más destacados fueron mujeres. Entonces, tienen una gran responsabilidad histórica. Esto que están haciendo, yo lo reconozco y creo que represento también el respaldo que como grupo deben tener de los que no somos mujeres,
y que tenemos la forma de influenciar en programas, en escuelas, en que tenemos una voz un poquito diferente a la hora de organizar o de administrar actividades en endoscopía. Entonces, quiero manifestar respaldo, quiero manifestar mi reconocimiento, felicitarlas y que sigan trabajando. Es muy importante lo que están haciendo. El resultado no lo van a ver en estas generaciones, lo van a ver 2 o 3 generaciones más, en donde ustedes estén sentadas ahí y en donde no sea un foro nacional, donde sea un foro mundial. Y entonces es cuando vamos a medir la realidad del impacto y la fuerza y la determinación en cuestión de resultados. Sigan trabajando, yo las felicito y seguramente van a hacer de esto algo mucho más grande y los resultados están por venir todavía. Entonces, felicidades. Muchas gracias, doctor. Sin duda, uno de los objetivos de FemScope es sumarnos a esta iniciativa de darle visibilidad a la mujer y de darle un lugar que ya lo tienen, que bien merecido, pero generar más oportunidades. Para mí siempre ha sido ese el objetivo y uno de los ideales de FemScope. También en otras asociaciones en el país, en México, la Asociación de Cirugía, el Colegio de Cirujanos, y hay otras que también tienen sus comités y sus grupos específicos de mujeres que también están haciendo lo suyo, y la verdad es que lo bonito es que podamos trabajar juntos con otras asociaciones en México y con otras en Estados Unidos, en Europa y a nivel de todo el mundo. Que hagamos fuerza, que inspiremos a muchas más y que podamos pues dar el ejemplo y sobre todo oportunidades. Yo quiero agradecerles a todas su presencia y sus palabras, el compartirnos pues sus experiencias y su historia y el hecho de qué las llevó a estar aquí. Y con esto vamos a dar por finalizada el área del conversatorio, sin no antes agradecerles a los que estuvieron conectados. Les mandan a felicitar muchas en línea y dicen de que pues qué gran oportunidad de escucharlas y de que también han estado con ustedes en los centros de formación, que les llena de mucho orgullo el poder escucharlas esta noche. Voy a dar paso voy a hacer el micrófono a la doctora Gretel Casillas, quien nos va a dar las palabras de cierre. Pues es un gusto haber compartido este conversatorio. Voy a dar la cámara por acá. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron en línea, muchas gracias a los que vinieron de forma presencial. Yo solo quiero decir que admiro mucho a cada una de nuestras conversadoras del día de hoy. Les agradecemos, les reconocemos que se abrieron paso en un camino en donde la mujer no era tan reconocida, que nos demostraron que con pasión, dedicación y conocimiento se puede lograr todo y que estas virtudes no conocen de género, sobre todo es en horas quedándose, estudiando, demostrando que su pasión era mucho más grande y pues eso les queremos reconocer. Agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a la Asociación Mexicana de Hepatología, a la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y a Boston por la oportunidad de llevar a cabo esta sesión. Y pues muchas gracias a todos. Nada más agradecer y hacer público la presencia de todos los visitantes en la parte virtual. Tuvimos 32 personas conectadas en México, uno de Venezuela y uno de Cuba. Okay, queremos que estos eventos tengan mucha proyección nacional, pero también internacional. Así que les agradecemos a todos por estar aquí, por estar conectados con nosotros. Y bueno, para cerrar con broche de oro, yo creo que algo muy merecido para ustedes, en agradecimiento y en reconocimiento al valioso aporte que han tenido a la endoscopía, a la gastroenterología. Les queremos dar un reconocimiento físico para que se lleven a sus casas, a sus consultorios, a sus lugares de trabajo, con muchísimo cariño de parte de FemScope. Pues gracias. Gracias. Muchas gracias. Tan lindas.
Así voy a estar yo ahora que me ponga bien. Sí. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Está muy bonito. Sí, muchas gracias. Muy bonito. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por compartirnos, a las presentes acá y a quienes estuvieron conectados. Feliz noche. Gracias.